Ahora vamos a ver lo que son las palancas. ¿Sí? Va a ser el primer tipo de máquinas simples que vamos a ver. Bien, se dice que el hombre desde los inicios de los tiempos ha ideado mecanismos dice, que le permitan ahorrar energía y con ello lograr que sus esfuerzos físicos sean cada vez menores. ¿Sí? Entre los diversos mecanismos, para hacer más eficientes sus esfuerzos, se pueden citar, dice, las poleas, los engranajes y las palancas. La palanca es una máquina simple que se emplea en una gran variedad de aplicaciones. Con una buena palanca, dice, es posible mover los grandes pesos y también aquellos que por ser tan pequeños también representan dificultad para tratarlos. Básicamente, una palanca es una máquina simple cuya función es transmitir fuerza y variar desplazamiento. Y está constituida, dice acá, como bien se muestra en la figura, por una barra rígida, que acá lo tenemos en color verde, un punto de apoyo, que también se lo llama fulcro, y dos fuerzas mínimo. Como mínimo hay dos fuerzas presentes. Una fuerza que es la resistencia o la carga o peso que yo quiero mover o desplazar. Y por otro lado tengo la fuerza que yo voy a aplicar o la potencia que yo voy a aplicar sobre esa máquina simple para hacer un determinado trabajo. Ahora bien, entonces convengamos lo siguiente, que en una palanca vamos a distinguir entonces los siguientes elementos o componentes principales. Por un lado tenemos el punto de apoyo o fulcro. Punto de apoyo o fulcro. Por el otro lado tenemos la potencia o esfuerzo. La potencia o esfuerzo, que es la fuerza que se va a aplicar, la fuerza que yo voy a hacer para que esa máquina simple me realice un trabajo. Por otro lado, yo tengo la carga o la resistencia, que es el peso que yo voy a mover o voy a vencer. También podemos distinguir los siguientes elementos o componentes secundarios, como ser el brazo de la potencia y el brazo de la resistencia. El brazo de la potencia es la distancia que hay entre el fulcro y el punto de la barra donde se aplica la potencia, o el esfuerzo, o la fuerza que yo voy a hacer. Ese es el brazo de la potencia, la distancia que hay entre el fulcro y el lugar donde yo aplico la fuerza. Por otro lado tengo el brazo de la resistencia, que es la distancia que hay entre el punto de apoyo o fulcro y el lugar donde se encuentra la carga o resistencia que yo quiero mover. Básicamente entonces, repasando, tenemos tres elementos principales: punto de apoyo, potencia o esfuerzo y resistencia o carga. Tenemos por otro lado dos elementos o componentes secundarios, que es el brazo de la potencia y el brazo de la resistencia. Básicamente, esos son los componentes de todo tipo de palanca. Ahora tenemos que ver cuántos tipos de palanca existen. Nosotros podemos decir que tenemos tres tipos de palanca. Tres tipos de palanca. Podemos llamar palanca de primer género o palanca de primera clase, palanca de segunda clase o de segundo género, palanca de tercera clase o de tercer género, ¿sí? Palanca de primer tipo, de segundo tipo, de tercer tipo, ¿sí? Como uno lo quiera llamar. Esto va a depender
de la ubicación de cada uno de los componentes principales.